Continuemos con las fórmulas. Primero, la media aritmética se va a representar de la siguiente manera: una X y un guión por encima de ella. De esa forma estaremos identificando lo que es la media aritmética o lo que otros conocemos como promedio. Después vamos a utilizar el símbolo de la sumatoria, que se representa de esta manera, como si fuera una especie de E. Ahora, los datos que tienes alrededor son los siguientes. La n, en este caso, es el total de datos que vamos a estar trabajando. En estos dos casos aplica lo mismo. X y el subíndice y significan cada uno de los datos. Y en este caso la i igual a 1 quiere decir que vamos a empezar desde el dato 1 hasta cualquier cantidad de datos que nosotros tengamos. Entonces, empezamos desde el dato 1, vamos a sumar todos los datos que nosotros tengamos y vamos a utilizar finalmente una división entre el total de datos que estemos realizando. Es decir, en este caso vamos a sumar nosotros el dato 1 con el dato 2 con el dato 3 y así sucesivamente, y lo vamos a dividir entre el total de datos que haya. Entonces, esta X representa cada uno de estos datos, este símbolo representa la sumatoria y vamos a empezar a sumar desde el dato 1. Si aquí en este caso la i tuviera igual a 3, quiere decir que vamos a empezar a sumar desde el valor 3 hasta los datos que tengamos y finalmente dividir entre el total de datos que hay. Para este caso de acá de la desviación media lo vamos a identificar con la letra D mayúscula y al lado vamos a obtener el símbolo de media aritmética para que sea desviación media. Entonces, en este caso de aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para obtener la desviación media utilizamos nuevamente el símbolo de sumatoria y en este caso vamos a sumar los valores absolutos. ¿Qué es esto de valores absolutos o por qué está entre dos segmentos paralelos? Recordemos, un valor absoluto es un número tomado sin signo solamente. En este caso el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Si yo tengo un valor absoluto de más 8, simplemente el valor absoluto es 8, es decir, tomar el número sin signo. Entonces, aquí vamos a sumar los valores absolutos. ¿De dónde van a salir esos valores absolutos? De la diferencia, es decir, una pequeña resta entre cada uno de mis datos con el promedio o la desviación o la media aritmética. En este caso, cuando nosotros obtengamos este resultado, va a ir aquí. Entonces, si lo vemos de otra manera, estaríamos sumando el valor absoluto de x1, que sería este de aquí, menos el valor de la media aritmética. Pero tengo que sumar, porque estamos hablando de una sumatoria, con x2 ahora menos la media aritmética. Posteriormente, sumar ahora el valor absoluto de x3 menos la media aritmética y así sucesivamente. Y todo esto dividido entre el número total de datos que haya. Entonces, de esta forma vamos a trabajar las fórmulas. Esta se refiere a la media aritmética, esto se refiere a la desviación media. Entonces, ya lo habíamos mencionado, vamos a obtener dos promedios. Aquí primero vamos a obtener el promedio de los valores trabajados y en esta parte de acá vamos a obtener un segundo promedio, pero de la diferencia que hay de cada uno de mis datos con respecto a la media aritmética. Ahora, veámoslo con un ejemplo.